Tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. El texto base está en el libro del profeta mayor Isaías, en su capítulo 55, versículo 11, Reina Valera, y ya la vamos a compartir en la versión Dios habla hoy. Dice así la escritura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, ¿sí? Y será prosperada en aquello para que la envíe. En la versión Dios habla hoy, porfa, Gabri. Entonces dice el Señor que su palabra, ¿sí?, no vuelve vacía. Cuando la palabra de Dios empieza a obrar en nosotros, cumple el propósito. Pero démonos cuenta que no es lo que nosotros queremos. El Señor fue muy claro, dice: hará lo que yo quiero y será prosperada, avanzará, perseverará, permanecerá en aquello para lo que el Señor la envió. Por eso muchas veces nos frustramos, muchas veces nos desanimamos y pensamos que el Señor no nos está escuchando, que el Señor no responde, y aún dudamos de la fe. ¿Será que Dios sí es real, sí es verdad? Pero aquí dice el Señor que su palabra cumple lo que Él quiere y permanece, prevalece, prospera, ¿sí?, en aquello para lo cual Él la envió. En la versión Dios habla hoy, se la voy a buscar aquí, dice: así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero, una vez más, y cumple la orden que le doy. Entonces, Dios no habla por hablar. Dios no es un ser humano. Por eso Él dice: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Él está diciendo: lo que yo digo se cumple. Pero no lo hablemos desde la historia bíblica que abrió el Mar Rojo, no, hablémoslo a hoy. Hoy es 27 de abril del año 2022 y quiero preguntarte cómo está tu relación con la palabra de Dios. ¿O estás esperando que una voz desde los cielos retumbe y te diga qué es lo que va a pasar o no va a pasar? Porque vuelvo y te insisto, en la versión Dios habla hoy, la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumplo la orden que doy. Ok, vamos a mirar cómo es que la palabra de Dios obra en nosotros. Cómo es que la palabra de Dios cambia nuestras vidas, aún sin que nosotros hagamos absolutamente nada, porque es la palabra de Dios. El domingo lo veíamos. Decía: yo los limpiaré, yo haré esta obra en ustedes, ¿verdad? Nosotros solamente nos disponemos a permanecer en esa palabra. Y vamos a arrancar. Vamos a ver cómo es que la palabra de Dios cambia nuestras vidas. Sabemos que la Biblia enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Y varón y hembra los creó, a imagen y semejanza de Dios nos creó, ¿verdad? Por eso el ser humano es tripartito, porque papá Dios, el Dios eterno, es trinitario, ¿cierto? Espíritu, el Hijo y el Padre, Padre, Hijo y Espíritu. Y nosotros somos un espíritu con un alma que vivimos en un cuerpo. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23, ayúdenme. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahí se confirma, el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu es eterno.
Cuidado con esto, el espíritu es eterno, ¿sí? El espíritu es la presencia, la naturaleza de Dios en el hombre. El alma también es eterna y sabemos que son los pensamientos, los sentimientos y los deseos, pero el alma ya tiene más que ver es con el propio ser. El alma es el que interpreta lo material, lo humano, lo mundano al hombre interior. Y el cuerpo pues es la materia, es el vehículo, es la casa donde viven espíritu y alma. Esto lo hemos trabajado mucho tiempo y sabemos que la consecuencia número uno del pecado original en el hombre es que el Espíritu de Dios se aparta del espíritu del hombre. El espíritu sigue dando vida, pero ya no vida para vida eterna y vida para vivir conforme a la voluntad de Dios, sino una vida que trae muerte. ¿Por qué? Porque el ser, al desobedecer a Dios, se aparta del diseño original de Dios. Papá Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crean todo, el universo, crean la tierra y crean al hombre para que el hombre disfrute de esa creación, pero es Dios el que conoce el funcionamiento de esa creación y quiere que el hombre sea el que gobierne, señoríe, lidere, reine aquí en la tierra. Y lo hace desde el Espíritu. El Espíritu de Dios dentro del Espíritu del hombre guía al alma para que el alma piense, siente, desea y le ordene y el cuerpo obedezca. Cuando el Espíritu de Dios se va, el alma queda en desorden. Ya no tiene dirección interna. Ya hay un desconocimiento de lo verdaderamente espiritual desde la presencia de Dios. Por eso es que el alma ahora busca información y busca vida ¿dónde? Afuera. Y ahí es donde el cuerpo, el hombre, se vuelve más carnal, material, superficial, y lo espiritual lo reemplaza por religiones. Ahora el hombre busca a Dios ¿dónde? Afuera, en una catedral, en un recinto, en un ministro, en rituales, en creencias, en subir a una montaña, en practicar una cantidad de tradiciones transmitidas por generaciones. Pero la esencia, la información, el diseño original de Dios para el hombre está dentro de nosotros, ¿sí? Está dentro de nosotros. Ok, muy bien. Cuando el hombre cae, ¿qué sucede? Lo explicó Pablo muy bien en 2 Corintios 11:3, Reina Valera. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, el alma. Entonces ahí estamos nosotros. Es algo que usted en un proceso verdadero con Dios va a ir descubriendo poco a poco. La gran pregunta de los filósofos: ¿quién soy yo? Porque usted y yo no somos los pensamientos. Nos podemos ser manipulados, influenciados o desviados por los pensamientos, pero usted no es el pensamiento. Usted piensa, usted siente, usted desea, pero usted no es eso. Entonces, ¿quién es usted? Para eso está la necesidad del Espíritu de Dios, que es el que nos da nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Ni va más allá de pensar bien o pensar mal, sentir bien o sentir mal, desear bien o desear mal. Y yo creo que lo más grande que nos puede suceder como seres humanos es llegar al punto, como Pedro, de saber quién soy yo. Señor, tú eres Cristo y tú eres Petro. Le confirmó su identidad y a partir de ahí los apóstoles, independiente de la vida que tuvieron como seres humanos, manifestando debilidades, falencias, imperfecciones, ¿verdad? Ellos ya tenían dentro de ellos el diseño original de Dios. Bajo ese orden de ideas,
Vemos que el alma ya no tiene quien la guíe, está extraviada, ¿sí? Todo lo interpretamos desde lo externo, desde lo material. Y con todo lo que vimos en este principio de año, nuestro sistema neuronal, que ahora sí lo podemos hablar con claridad, ¿sí? Somos seres bioquímicos que producimos, es muy acertado que un ser le diga a otro: oye, tenemos la misma química. Eso no es ni demoníaco, eso no es las corrientes orientales ni nada, y eso no está mal. Nuestro cerebro, que es por medio de lo cual interpretamos todos los sentidos, todo lo que nosotros sentimos son sustancias bioquímicas. Y tenemos un lugar que es el hipocampo, donde guardamos toda la información, el archivo de información. Y unido al hipocampo está la ¿qué? A ver, la glándula amígdala, que es donde están las emociones, la que produce todas las emociones, ¿verdad? Pues quiero decirle que el hipocampo y la glándula amígdala en el diseño original estaban sometidos ¿a qué? Al Espíritu de Dios. ¿Sí? Allá cuando él dijo: lleven cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo, en el diseño original no había necesario llevar nada cautivo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no permitía que en el hipocampo entrara algo que no debía entrar. El Espíritu de Dios no permitía que en la glándula amígdala se irrigara cortisol para que usted se intoxicara, para que usted se enfermara, porque el Espíritu desde adentro gobernaba al ser, gobernaba el alma, gobernaba el cerebro. Entonces, todos los trillones de conexiones neuronales que tenemos aquí, que es la misma cantidad de estrellas y galaxias que hay afuera, lo tenemos aquí adentro, se desconectaron y se volvieron a conectar. ¿Pero cómo? Incorrectamente. Por eso Pablo dijo: lo que yo quiero hacer, ¿sí?, no lo hago. ¿Por qué? Porque ya aquí hay órdenes preestablecidas. Ya el hombre nace preprogramado, ¿verdad? Porque no está el Espíritu de Dios. Y reemplazamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros para que venga un verdadero orden interno, el diseño original de Dios, por religiones, por práctica de rituales, por traer dinero y por hacer una cantidad de cosas y colocar la bandera de que somos católicos, evangélicos, cristianos, musulmanes, hebreos. Y nada tiene que ver eso con la vida del Espíritu. Nada tiene que ver. Porque cuando una persona tiene deseo, es tentado, él no es libre de la tentación por decir: yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy cristiano. No, aquí ya hay algo que se mueve. Una persona puede decir: ay, no, yo soy cristiano, te perdono. Pues de boca usted lo podrá decir, pero aquí sigue la realidad, ¿verdad? Ahí sigue una realidad interna, que es lo que muchos de nosotros llevamos o hemos llevado, y que por culpa de las religiones nos hemos vuelto hipócritas, fariseos, vivimos de apariencias y aprendemos a llevar una doble vida, escondiendo una cosa y mostrando otra. Eso es lo que sucedió desde el diseño original de Dios hasta el día de hoy. Ese sistema neuronal está en una manera incorrecta, y ese sistema neuronal está creando crisis en el interior del hombre. Lo dijo el Señor Jesucristo en Marcos 7, 21, 23. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos 7, 21, 23. Marcos 7, 21, 23. Se lo voy a leer. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. A ver, ¿dónde está eso? En un riñón, en un pulmón, en un corazón, en el hígado. ¿En dónde? En el cerebro. Son conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, una persona que es dada al desorden sexual, nace el cigoto,
cuando se empieza a formar el hipocampo y la glándula amígdala, ya se empieza a formar con los años una información pretransmitida generacionalmente, donde el niño, sin querer, sin saber, sin haber visto nada ni haber escuchado nada, desde adentro empieza a recibir una información y unas sensaciones y unos sentimientos y unos pensamientos. ¿Y esto por qué? Bueno, la religión a eso le llamó demonios y espíritus. Eso todavía nada tiene que ver con lo espiritual. ¿En qué no tiene que ver con lo espiritual? Pues natural, no está el Espíritu de Dios y el cerebro está en desorden. Y por naturaleza, ahora, si esa mamá mientras gestó la vida de ese bebé fue traumatizada, fue golpeada, fue abusada, tuvo épocas difíciles, consumió sustancias o pasó qué, pues ese cerebro de ese bebé con muchas conexiones trocadas. Y todo lo que tú y yo hicimos, pues está ahí, ¿verdad? Pero esto ya no es para culparnos, ni darnos palo, ni chillar, no. Esta es la verdad que nos hace libres. Y no es para decir, no, ya la embarramos perdidos. No, no estamos perdidos. A eso vino Cristo, a encontrarnos, a darnos vida. Amén, ¿estamos aquí, iglesia? Entonces, este desorden que encontramos en Marcos 7, 21, 23, ¿verdad? Nace aquí, en nosotros. Una deficiente manera de pensar, una deficiente, pésima manera de sentir. Y deseamos todos, ¿desde dónde lo deseamos? Desde afuera. Tenemos buenos deseos, pero terminamos deseando lo que no es. Y a veces por formación, por educación, por tabúes, más por imposición, pues cierta persona le da como miedo a hacer esto, a hacer lo otro, pero ahí está adentro la naturaleza de desorden, de maldad, de pecado. Ahí está adentro. ¿Estamos? Entonces miremos, ¿cuál es el regalo de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? El Señor dijo, yo los voy a lavar, yo los voy a limpiar, yo los voy a transformar, a purificar. ¿Sí? Ese es el regalo. Las religiones le vendieron al hombre que Cristo vino fue para darle cosas, para cambiarle a las otras personas. No, el problema del ser humano no está, ni ha estado, ni estará afuera. Nuestro problema está adentro. Ahora, teniendo tú un conflicto adentro y rodeado de personas que también tienen el mismo o peor conflicto adentro, ¿qué es la sociedad? Una locura. Y todo lo escondimos, ¿cómo? Yendo a una universidad, metiendo información de afuera hacia adentro y recibiendo diplomas. Yo no estoy diciendo que esté mal estudiar, no, pero es pésimo llenar tu cerebro con información intelectual, científica y profesional sin que tú tengas la revelación de la verdad, de quién eres tú. Entonces ahí aparece la cultura. La cultura es la gente que por su educación y su capacitación y su conocimiento y su intelecto, ¿verdad?, tienen un estatus en la sociedad. Soy médico, soy ingeniero, soy esto, soy lo otro, y aprenden a hablar. Van a ciertos colegios o universidades específicas, costosas o no costosas, pero asumen una cultura social que los ubica como personas aceptables, personas que alcanzaron el éxito. Y está bien, pero en verdad es eso la esencia de la vida. Es esa la esencia de la vida. Ok, a eso vino Jesucristo. Juan 1 del 1 al 5, nueva traducción viviente. Juan 1 del 1 al 5. Ok, mira cómo lo dice. Nueva traducción viviente, por favor. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sí? Ahí está hablando de quién, de Jesucristo. El que es la palabra, existía en el principio con Dios. ¿Ok? 3. Dios creó
todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Sí? 4. La palabra le dio vida a todo lo creado, y no estoy hablando solo de la tierra. Estoy hablando del universo y las miles, trillones de galaxias y civilizaciones que puedan haber allí, ¿verdad? Que no nos deben asustar ni tampoco nos deben llevar a crear mentiras, ni amarillismo, ni misticismo. Pero un universo tan grande, un Dios tan grande y maravilloso, iba a crear solo un planeta con nosotros. Bueno, ahí le dejo esa inquietud. Ok, y Él, esa palabra, sí, le dio vida a todo lo creado, y su vida, esa vida trajo luz a todos. Está hablando ya de nosotros. 5, ok, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Está hablando de la palabra de Dios. Pues quiero decirle que esa palabra se hizo hombre y nos dejó el poder de la vida y de la luz en el Espíritu. Cuidado acá. Sí, no en una religión, no en un líder religioso, no en una tradición, no en una creencia, no en rituales. Los católicos manejan los sacramentos. Aquí los evangélicos convirtieron el tema de la Santa Cena en ritual, el bautismo en ritual, y hay personas que para ellos es más importante tomar la Santa Cena, bautizarse, que descubrir en ellos la luz y la vida. Y de un alto porcentaje de congregantes, somos poquitos los que estamos caminando en el sendero de descubrir la luz y la vida dentro de nosotros. Ella es un alto. La vida y la luz está dentro de ti. Por lo menos sea sincero y dése cuenta que ese gran conflicto que ahorita hay en tu cerebro es provocado ¿por qué? Por la manera como hemos interpretado lo externo. Yo no te estoy negando que eso que estás viviendo es duro, pero ¿por qué lo ves tan catastrófico, tan desastroso, tan fuerte? Porque dentro de ti no hay luz ni hay vida. Entonces las tinieblas que ves afuera se identifican con las tinieblas que están disfrazadas de luz dentro de ti. Entonces hay creencias, hay conceptos bíblicos, hay un recorrido histórico de que yo he estado tantos años en esta congregación, y en esta congregación hice el curso de esto, hice el curso de lo otro, y soy líder de no sé qué, y no son más que inventos y mandatos de hombres, y eso nada tiene que ver con la verdad. La vida va por otro lado. Pues si eso fuera la vida, esto nunca se iría a acabar y todo esto va a ser destruido, dice la Biblia. Ok, entonces nos damos cuenta que todo está ¿en dónde? En la palabra. Entonces, ¿cómo es que esa palabra impacta mi vida? ¿Cómo es que esa palabra obra en la vida del ser humano? Veámoslo en la versión Reina Valera, el Evangelio de Juan 14, 23, 24. Evangelio de Juan 14, 23, 24. Mire cómo dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, ¿sí? Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuál es el mandato de Dios? Guarda mi palabra. En la versión Dios habla hoy, en la versión traducción viviente, nueva traducción viviente, en todas las versiones dice: obedece mi palabra. Pero es que el tema de obedecer la palabra es donde está todo. Es el arma doble que la religiosidad ha tenido para manipular a la gente. Es que tú no vives la palabra, es que tú no das testimonio. Ahora, el que no conoce un proceso espiritual se puede estancar debido a no saber interpretar su proceso. ¿Por qué? Porque la primera gran verdad que nos revela el Espíritu Santo es que somos seres débiles, imperfectos, más dados al pecado que a la vida que agrada a Dios. ¿Sí?
no se habla con claridad. ¿Por qué? Porque la religiosidad nos enseña a ser hipócritas. Entonces, lo primero que la palabra dentro de nosotros revela es nuestra debilidad. Es la manera como nosotros presumimos tener el control de todo y a la hora de la verdad no tenemos controles de nada. Por eso el afán del hombre de controlar todo, ¿dónde? Afuera. Por eso todos quieren ser jefes. ¿Cuál es la moda ahorita? Sí, retírate, sé emprendedor, sé empresario. Pues bueno, pueda que ganes plata y te conviertas en el gerente de tu empresa, pero ¿y será que eso es lo que hace feliz al hombre? Si no puede consigo mismo como empleado y con el marido y los hijos en la casa, ¿usted cree que a un jefe y a un empresario le va muy bien manejando a 3 pinches, a 20 pinches, a 50 pinches, a 100 pinches, peor que él? Pregúntenle a alguien de ellos. Entonces muchas veces nosotros queremos llegar a ser alguien, siendo que ya somos, a alcanzar un estatus o una vida específica, ignorando el precio que paga eso. Pues hay personas que nacieron y lo lograron. Mi pregunta ¿es esa la felicidad? ¿Es ese el sentido verdadero de la vida? Pues bueno, si ese es tu ADN, pues a ti no te va a cargar ser. Yo no sé si ustedes han visto al presidente Duque ahorita en las últimas intervenciones que ha salido. ¿Usted se acuerda hace 4 años cómo era él? Su cabello negro, bien. ¿Ya lo han visto cómo está? Blanco, y no por haber ido a un salón de belleza. ¿Usted se imagina ese nivel de estrés y de aquite de un presidente de un país como este o de cualquier país? ¿Sí? Entonces dése cuenta cómo una parte del diseño dentro de nosotros nos ha creado desde no tener la vida del Espíritu. ¿Qué? Insatisfacción. ¿Por qué? Porque al no saber quiénes somos, ¿sí?, ignoramos qué es lo que se mueve dentro de nosotros. Entonces, este cuerpo, míreme aquí, esta carnecita unida a este cerebro, siempre le van a faltar 5 centavos para el peso. Y cuidado, cuando nacemos de nuevo, entendemos, pero eso de que la llenura del Espíritu Santo no quiere decir que usted a partir de ahí ya, no me falta nada. Pues aunque no le falta nada afuera, adentro siempre el sistema cerebral neuronal, la mente siempre le va a decir, falta algo. Falta algo. Ahora, valor agregado. Si usted y yo hemos tenido una vida donde en realidad nos han faltado cosas, personas, amor, afecto, ¿sí?, donde nos ha tocado duro, donde nos han maltratado, donde nos han herido, donde nos dieron duro los papás y luego los hijos siguieron la tarea, donde, bueno, se vivió de una manera difícil, dura, se aguantó hambre, se sufrió. Pues la información que uno lleva adentro no va a ser de que viene el Señor y ya bórrese y usted quedó ahí en blanco. No, eso está ahí, tiene un propósito y tiene una razón de ser. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, la palabra lo que hace, ¿qué es? ¿Qué hace? Darnos entendimiento, comprensión. Dice uno, bueno, sí, esto es por esto, para aquello. Y dejas de querer interpretar la vida y de querer cambiarlo todo a tu manera. Y por lo menos empieza uno a comprender que donde estoy, como estoy, en donde vivo y como vivo y con quien vivo, si yo verdaderamente lo decido, ya soy feliz. La pregunta es, ¿qué te hace infeliz? Bueno, usted puede adelantar, no, es que debo 10 millones, es que aquí esto, es que aquí lo otro. Ok, entonces empieza un proceso donde puedas arreglar tus cosas, ¿verdad? Y llegar al nivel y arrancar, pero entre más se gane, más se gasta.
es mientras estemos en este cuerpo, nunca, aún viviendo la vida plena del Espíritu, nunca este cerebro y este cuerpo nos va a decir, chévere todo. Nunca. Ni en el área física, mental, sexual, financiera, familiar, laboral, académica. Por eso el hombre se volvió esclavos. Los hombres se volvieron esclavos ¿de qué? De momentos alegres, de sucesos. Y por eso en el Huila, a partir ahorita de mayo y de junio de este año, eso va a ser una locura. Llevan 2 años sin celebrar el San Pedro, abiertamente, ¿no? Entonces en el Huila todo el mundo está esperando para ponerse su vestido blanco, su aquí rojo, su sombrero y pom pom, pom pom. ¿Por qué? Porque es el momento donde el cerebro, ay, qué felicidad, llegó Navidad, qué felicidad, nos vamos de paseo, qué felicidad. Pero cuando uno en realidad empieza a comprender la vida espiritual, cuando el Espíritu Santo le dice, no, ni es felicidad ni es tragedia, viva eso que te alegra mucho y déjelo que se vaya. Y eso que te amarga y te da eso, vívalo y déjelo que se vaya. Nada se queda en la vida. Ahora, con lo que más luchamos es ¿con qué? Con nosotros mismos. Porque es que ya tenemos aquí un ¿qué? Un espejo. Aquí nos dice, ame, gócese, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Y uno empieza a mirarse al espejo y dice, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando empiezas un viaje interior, que hay que hacerlo, un viaje a tu hombre interior, te vas a dar cuenta que muchas actitudes, conductas y comportamientos de nosotros nunca van a cambiar. Y lo peor que tú puedes hacer es asumir una actitud hipócrita para darle gustos a otros. ¿Ok? Pero sí hay áreas donde Dios, por medio de la palabra, quiere, puede y ordenó obrar en ti y en mí. Y tú sabes qué es. Hay cosas que ya son de ahí. Ahora, ¿cuáles son las cosas que de pronto nunca cambien? Las que tú quieres que cambien en el otro. Aterriza eso. Por ahí enviaba un meme en estos días. ¿Qué es trabajar en uno mismo? Cuando ya dejo de esperar que el otro cambie. Eso es trabajar en uno mismo. ¿Qué es trabajar en mi vida espiritual, en mi ser interior? Esperar que el otro ya no cambie. Punto. El día que tú ya esperes que el otro no cambie, sea quien sea, hijos, quien sea, ahí empiezas a crecer porque empiezas a comprender tu proceso. Porque si usted es descaradamente sincero, dése cuenta que lo que más te molesta y te hace daño, ¿qué es? Que el otro no cambia. Entonces el punto es, ¿qué hay dentro de mí que me afecta tanto la actitud del otro? Bueno, eso ya es su proceso y pueda que mueras con eso. Con lo del jefe, con lo del hermano, del esposo, de los hijos, de quien sea. Pero sí hay algo, como dijo él en Isaías 55:11, para lo cual él ordenó y envió la palabra. Entonces, los versículos que usted y yo hemos memorizado no es porque usted y yo quisimos. Los versículos que grabamos en el hipocampo no es porque Martín les dijo, es porque Dios lo ordenó desde lo alto. Si no, nunca los hubiéramos podido grabar. Nunca de los nunca, porque es la palabra de Dios y Él fue el que la envió. Envío el Salmo 23 a Wilder, envío el Salmo 51 a José Miguel, envío el Salmo 91 a Nancy, envío el Salmo 27 a Jamie, ¿sí? Envío Isaías 54 a Andrea Acosta, envío Romanos a Camino de Vida Plena. ¿Me estoy haciendo entender? Pero esa palabra que usted y yo guardamos
fue enviada por Dios para que haga lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Entonces descanse. Descanse. Y dése cuenta que gran parte de nuestro inconformismo, insatisfacción y desánimo es porque no hemos entendido para qué benditos grabé Romanos 8, Isaías 54, Efesios 1, para qué grabé el Salmo 34, para qué grabé el Salmo 91, para qué grabé el Salmo 127. ¿Para qué lo grabé? ¿Para qué? Y ahí en Isaías, por favor Gabriel, regálame otra vez Isaías en 55:11, pero en la versión Dios habla hoy. Miren Isaías 55:11, aquí retomamos, ya llegamos a ese punto. Usted tiene grabada palabra. ¿En dónde está esa palabra? En su hipocampo. ¿Sí? Así será mi palabra, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. ¿Qué quiere decir? Ok. Sin producir efecto. El efecto de la palabra, ¿dónde se produce? En usted, no en los demás. A que por la misericordia de Dios empiece a suceder algo en los demás, sí. Pero el orden, el diseño original de Dios no es de que tú y yo grabamos palabra, guardamos palabra, perseveramos en la palabra para que suceda algo allá, para que me den trabajo, para que el otro cambie, para que... No, la oración tiene poder. Amén. La oración tiene poder. Dice que Elías oró y dejó de llover durante 3 años y medio. Pero Elías fue tocado por la enfermedad que está afectando a la humanidad hoy. Fue un depresivo. Cayó en ansiedad y en depresión, siendo que fue un hombre que en oración, Señor, que no llueva, y no llovió más. Entonces nosotros nos quedamos con los dones, con el poder de la oración, y dése cuenta que el 99% de lo que oran los congregantes o supuestos creyentes es para que sucedan cosas afuera, que cambie Colombia, que no quede Petro, que sí quede Petro, que esto, que lo otro. Una persona que verdaderamente tiene el Espíritu Santo sabe orar conforme a la palabra, para que la palabra haga efecto, para que cumpla lo que Él quiere y la orden que Él da. ¿Estamos acá, iglesia? Ok. Entonces, lo primero que ordena el Señor es guardar su palabra en el hipocampo. Usted y yo ya la hemos guardado, ¿no? Mire cómo lo hizo desde Josué 1:8. Gabriel, allá lo dijo en Josué 1:8. En Reina Valera, por favor. Josué 1:8, yo te la di en Reina Valera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. Para meditarla hay que tenerla guardada. ¿Para que qué? Guardes y hagas. Para que usted haga conforme a lo que Él envió la palabra, primero tiene que guardarla, ¿sí? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo ayudará para bien. No es que todo salga bien, todo ayuda para bien, nos lo explicó. Entonces, ¿para qué guardamos la palabra? Para que todo ayude para bien y podamos tener un viaje próspero. Un viaje próspero es un viaje donde entendemos que aunque las cosas no se nos dieron en un momento, en un tiempo, aunque las cosas son difíciles, aunque esta actitud, aunque esta conducta, aunque eso con lo que usted lucha, nada que cambia, si usted verdaderamente tiene un proceso con la palabra, entiende el por qué y el para qué. Lo más importante, deja culpar al otro de lo que usted está viviendo. Deja de culpar al otro de lo que usted está viviendo. Y deja de decirle al otro que usted es infeliz por lo que el otro vive. Esa parte es importantísima. ¿Sí? Es importantísima. ¿Ok?
para poder obedecer y vivir la palabra, primero debo guardarla. ¿Y qué pasa cuando yo guardo la palabra? ¿Qué pasa en el hipocampo? Si usted y yo nacimos con un hipocampo ya totalmente trastornado por iniquidad, si usted y yo ya nacimos con una glándula amígdala llena de sustancias bioquímicas que están unidas más a la maldad que a la luz, a la oscuridad que a la luz. ¿Sí? Porque un niño al día de hoy, con 8 o 9 años, 5 o 4 años, ya tiende a ser violento, grosero, ya tiende a conductas que no deben ser, porque aquí está todo guardado. En el hipocampo y en la glándula amígdala y en todas las conexiones neuronales. ¿Y este niño quién le enseñó todo eso? Pues ustedes desde que lo engendraron. Pero el punto aquí ya no es quedarnos nosotros dándonos palo y acusándonos porque nosotros le transmitimos eso a ellos, sino conociendo la verdad para que esa verdad nos haga libres. ¿Y qué pasa con esa palabra? ¿Para qué el Señor le dio esa palabra a usted, esa que usted ha memorizado? Lucas 8:11. Esta es pues la parábola de la semilla del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios qué es? Es una semilla. Esta es la esencia, esta es la revelación que Dios nos dio. ¿Sí? Esta es la revelación que Dios nos dio. Entonces, cuando yo memorizo un versículo de la Biblia, la palabra se siembra en mí. Así como memorizamos las tablas de multiplicar a la edad de 4, 5, 7 años. ¿Sí? Ahora, ¿qué debo hacerla? Si es semilla, así como en el campo se siembra semilla, ¿qué hace un campesino con la semilla que siembra? La riega. ¿Ok? Iglesia, dejamos de regar la semilla. ¿Y por qué dejamos de regarla? ¿Por qué dejamos de abonarla? ¿Por qué dejamos de cuidarla? ¿Por qué como entre espinos, piedras y al lado del camino la semilla como que se perdió? ¿Por qué? Porque no había un entendimiento claro, concreto, objetivo, abierto de para qué se nos dio la palabra, sino que venimos sujetos, sometidos, esclavos a creencias y tradiciones de hablar la palabra para que afuera sucedan cosas. Pues si no has leído la Biblia en el Nuevo Pacto, capítulo 24 de Mateo y muchas más profecías en Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Jeremías, Isaías, los últimos tiempos, por más que usted y yo oremos, tiene que cumplirse lo que tiene que cumplirse. Vendrán guerras, pestes, terremotos, o sea, situaciones de conflicto entre hombres y situaciones de conflicto ¿qué? Terrenal y cósmico. ¿Para qué se ora? Para que tú y yo nunca perdamos la vida del Espíritu. Pues si no lo sabía, nadie es eterno mientras vivamos en este mundo, hasta que no venga el siguiente tiempo con Dios, que es la eternidad. Y dése cuenta que oramos es, ¿por qué? Por lo que el orín y la polilla corroen y corrompen, pero no oramos por lo eterno. Esa belleza de Romanos 28, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No lo sabemos. Y lo que más presumimos es creer tener una vida de oración espiritual, siendo que andamos pidiendo es, ¿qué decía el apóstol Pablo? Llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todos los grandes hombres de Dios de la Biblia cayeron muchas veces en lo emocional, en lo sentimental, en lo carnal, en todo. A ver, muéstreme un solo profeta, muéstreme un solo apóstol. Ven, que ya llenos del Espíritu y a plenitud y hacían milagros y sanidad. Y no se agarraron a totazos entre ellos después de que el Señor Jesucristo se fue. Tenían discusiones que eso, Gabriel, es una bobada. ¿Aló? Entonces nos encerraron en un sistema religioso donde a la rueda de pan y canela, besitos y amor y eche para la escuela. No, mi hermano, esto es caliente. Ahora, bien, ¿cómo va tu proceso? 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 ¿Cómo
Entonces yo le voy a decir algo. Cuando su proceso no es un proceso real, sino una ilusión, ¿cómo es lo que se ve en el desierto? Un espejismo, y entonces empieza uno a imaginar, ay, ya soy santo, ay, ya no digo groserías, yo ya. Cuando el Espíritu Santo de Dios que mora entre usted se da cuenta que usted es solo un espejismo, pues ¿qué tiene que hacer el Señor? Destaparlo. Y le voltea todo, y le alborota todo, y le revuelca todo. Y es cuando usted dice, y eso sí, si usted está rodeado de religiosos, a ellos les duele que usted viva su proceso, porque usted tiene que enfrentar su proceso, tiene que enfrentar su carne, tiene que enfrentar sus debilidades, sea congregante, pastor, ministro, ungido, reungido, lo que sea. Usted tiene que enfrentarse consigo mismo, mi hermano. Y al hombre le da miedo enfrentarse a sí mismo, porque eso fue lo que enseñó la religiosidad. Entonces, hey, iglesia, la palabra de Dios es una semilla, y esa semilla no es sembrada para que dé lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere. ¿Cuántos están acá? Ok, ¿y cuál es el fruto de esa semilla? Ahí sí ya no hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo creo que le estoy hablando a muchas personas que dicen todo lo contrario es eso. O pueda que esté viviendo eso por espejismo, por tradición, por cultura, no por espíritu. O la peor, disfrazado de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O no dice que las tinieblas se disfrazan de luz. Cuando dice las tinieblas se disfrazan de luz, dice es que nunca se sembró semilla que haya sido regada, abonada, cuidada, esperada para que dé fruto, sino que es una apariencia de fruto, es un disfraz. Y eso sí que hay muchos, dijo allá en Mateo. Esos son los de la puerta ancha, los que presumen de amorosos, de santos. Dios te bendiga, hermanito, hermanita, aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor, bendito. Eso los hay por todo lado. La puerta angosta no. Y lo mostró el Señor en una parábola donde decía que vino el publicano y el fariseo. Que el fariseo, Señor, gracias, yo ayuno hoy todos los jueves de ayuno. Y yo traigo diezmos, yo doy comida, yo doy vestido, yo vengo a todos los cultos, Dios. Y el publicano ni podía levantar la cabeza, porque cuando el Espíritu de Dios está en uno, lo único que no es misericordia. Y la bendición más grande es cuando dejas de ser hipócrita ante los demás, cuando verdaderamente, hey, este soy yo, esta soy yo. Ahí es donde más obró el Espíritu de Dios, porque empiezas a ser libre. Ya no vas a querer vivir la vida para mostrarle a otros, sino porque es orden de Dios. Entonces, ¿por qué vino todo este lapsus tan lindo? ¿Por qué dejaste de regar la palabra? ¿Cómo se riega la palabra? Pues esos capítulos que usted y yo hemos memorizado. Le hablo a usted, usted me está oyendo. Usted no memorizó capítulos por orden de Martín. Fue el Espíritu de Dios, el Dios mismo que te dio la gracia de memorizar esos capítulos. Pero teníamos que regarlos. Yo durante 7 años seguidos lo regué todos los días, lo aboné todo. Híjole, y cuando ya iba a recoger los frutos, me encontré con las espinas, porque si uno siembra rosas también hay espinas. ¿Cuál es? Yo no sé si fue que ya di algo de fruto y me podó para dar más fruto, o hasta ahora voy al 30 o al 60 o al 100, no sé. Pero estoy seguro que no depende de mí, ni dependió, ni dependerá de mí. La palabra de Dios que Él envió está sembrada en mi vida y en tu vida, y esa palabra se cumple. Y se lo voy a mostrar en el Salmo 1, versículo 2 y 3. Mire lo que dice la palabra de Dios allí, ¿sí? Sino que en la ley, en la palabra de Dios está su delicia. Démonos cuenta que dejamos de orar la palabra, leer la palabra,
memorizar más palabra, ¿sí? Dejamos de meditar palabra. Un alto porcentaje de la comunidad soltó el proceso, ¿verdad? O sea, ya no está la delicia y en su ley medita de día y noche. Eso lo soltamos muchos de nosotros. Versículo 3. Porque al hacerlo, somos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Somos como ¿qué? Como un árbol, no un árbol, como un árbol. Ok, ¿usted ha visto que los árboles ya llenos? ¿Ya? No, es una semilla. Y Dios está orando en usted y en mí. Deje el bendito afán. Ahora sí, ya está claro. ¿Cuál es su afán? ¿Y por qué pasó lo que pasó y por qué soltamos proceso? Porque nuestro afán no sirve ni para que nuestro proceso se acelere y mucho menos para que el proceso del otro se acelere. Y la crisis, la desesperación en la que muchos cayeron fue más no por su proceso, sino por el proceso del otro. Porque culpamos al otro de la infelicidad. ¿Hasta cuándo vas a querer seguir culpando al otro de lo que te toca hacer a ti? Tú no eres la felicidad del otro y el otro no es tu felicidad. Podemos y debemos servirle al otro. ¿Y tú sabes cuándo es que verdaderamente servimos como Dios manda? Cuando nos pagan mal. Tienen que pagarnos mal. Si no, no se sirvió. ¿Aló? Tienen que pagarnos mal. A la persona que más le serviste tiene que meterte una puñalada por detrás. Y ahí es donde viene el fuego, la prueba. Ahí es donde se le mide el aceite. A ver cómo está funcionando el motor. Y definitivamente, pues, si todavía es una ramita, un chamusquito chiquito, pues, ¿qué le dice el Señor? ¿Va a venir el astriparte? No. Date cuenta a dónde vas. Retomemos proceso, que es toda la vida. Deja de molestar, deja de medirme por los otros, deja de esperar que el otro cambie. No, pero es que me afecta. Precisamente para eso se lo puse ahí. No, pero es que ya me ofende, me hiere, me maltrata. ¿Y qué está esperando para hacerse a un lado? Si usted está al lado de una persona que te maltrata, te hiere, te maltrata de pronto no físicamente, pero sí psicológicamente, emocional. Pero primero, sea sincero si en realidad esa persona lo está afectando psicológicamente o lo que lo afecta a usted es que esa persona no actúa como usted quiere que actúe. El maltrato del que yo hablo es el físico. Punto. Ahí no hay nada que un hombre o una mujer, porque las hay, ¿no? Mujeres. Que un hombre o una mujer venga a golpearte, a maltratarte, a hacerte daño físicamente, usted no debe estar al lado de esa persona. Por lo menos durante un tiempo. No debe estar. Una persona que... Ahora, psicológicamente, uy, aquí hay mucha tela por cortar. Dicen que es más duro. Pero yo les voy a poner el mejor ejemplo. A la luz, que es Jesús, a la vida, que es Jesús, al amor, que es Jesús, a la plenitud, que es Jesús, de frente, los sacerdotes que representaban, dice que al papá de él en la tierra le dijeron: usted es un diablo. Y él no se fue a tomar sertralina, ni para el psiquiatra, ni para el psicólogo, ni para ningún lado. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe quién es y de dónde viene y a quién pertenece y para dónde va, sí, nos duele, trapean con nosotros, nos tumban, nos mueven el piso, pero así como el cedro del Líbano, nos doblan hasta el piso. Cuando pasa la tormenta nos volvemos a levantar. Y es tiempo de decir: perdón, Señor, nunca fue esa persona, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mi jefe, ni nada. Ese tema del maltrato psicológico, ¿tú sabes qué es maltrato psicológico? La única herramienta que muestra nuestra debilidad interior. Porque si siempre nos tratan bien, ¿qué vas a saber tú qué tan fuerte eres? Solo hasta que te echen la madre en la cara vas a saber: ay, tan lindo, tan espiritual, hermana Belén, usted es una belleza. Usted no sirve para nada, usted no puede nada, le quedó grande la vida. A ver,
¿Usted es lo que más dice? Pues porque usted se tambalea, porque usted no lleva un trabajo de proceso con su vida interior. Esta es una generación débil totalmente en su vida interior. Es una generación muy débil, demasiado débil, que está esperando que todo el mundo les hable bonito, les diga cosas bonitas. Sí, Cristo es amor. Ah, ok, pero ese amor lo debemos dar es nosotros a los otros, no pedirle amor nosotros a ellos, a nadie. Ay, entonces, no, ¿y dónde quedó que el Señor dijo amaos los unos a los otros? Sí, ama tú al otro, no que el otro te ame a ti. Ay, sí, obedezca la palabra, Jamie, no soy yo el que tengo que obedecerla. Tan rico que es hacerle obedecer la palabra a otro, ¿no? No, soy yo el que tengo que obedecerla. Punto. Ahora ahí sí ya pues dejo las cobijas, se huelen los peos la pareja, ahí ya cada uno arregle sus cositas. Ya eso no es de sentimientos, que mi amor, no. Usted y yo somos uno solo y vamos es para allá. ¿A qué? A cumplir el propósito de Dios. Ya esto no es de, no, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, esta es la revelación de la palabra. Es posible que usted ahorita esté de qué manera trastocado, volteado, llevado. De usted depende que quiera quedarse ahí no sé cuánto tiempo, o que quiera entender la palabra. Y el Señor lo habló el domingo. Vuelvan a mí. Estoy dando fuerzas para retomar el proceso. Vuelve a regar la palabra. Entonces, aquí esto no es un ritual. Esto no es una tradición de que me levanto. Qué bonito levantarse uno y dice, voy a regar mi semilla. Y leo mi capítulo, mis 2 capítulos. ¿Sí? Pero con conciencia de regar, abonar, voy a grabarme otro capítulo. No tiene que decírmelo nadie. ¿Por qué? Porque necesito crecer. ¿Cómo cambia mi vida la palabra de Dios? Cuando yo persevero en el proceso, no para que cambie otro, sino para que obre en mí lo que Dios quiere que obre. Y muchas cosas estarán ahí un buen tiempo. No se dé más palo. Cuando usted deje de darse tanto palo, dejará de darle palo al otro. Que cambie. Matará al malo la maldad. ¿Cuál es su problema de que el otro cambie? Porque según usted y su realidad y su vida interna, esa maldad que está haciendo el otro lo está contaminando a usted y lo está acabando con usted. No, señor. La maldad que cada uno practica lo mata a sí mismo. A usted y a mí nos podrán quitar la vida física, que Dios, si Dios lo permite, nos pueden pegar un tiro, una puñalada, o un accidente o algo y ya, se murió la persona, se murió el cuerpo, no el alma ni el espíritu. Por eso él dijo, no tengan miedo al que les puede quitar esta vida, sino al que les puede quitar la vida eterna, que es Dios, no el diablo. ¿Estamos acá? Entonces, deje de molestar tanto de que la maldad que el otro practica, ay, esto está contaminando mi vida, mi casa. No. Esto ya no es tiempo de culpar a nadie. Matará al malo la maldad. Lo que sucede es que usted se volvió esclavo e idólatra de esa persona. Y cada vez que esa persona sí está practicando la maldad, y esa maldad, si Dios no tiene misericordia, lo mata, esa maldad que el otro practica te lleva a ti a producir cortisol. Y eso te tiene intoxicado. Por eso estás, es que lo que usted hace, mire cómo me pone. No. Su dependencia a esa persona lo pone así. Porque Cristo andó con los malandros más malandros de malandros durante 3 años. Y él no producía cortisol. Perdón, en el momento más sublime de su ministerio no lo vendió su discípulo. Y él no produjo cortisol. ¡Qué lindo! ¿Quién fue el que produjo cortisol? Pedro, le cortó la oreja a Malco. ¡No, mi maestro, no, mi señor, no!
Pedro, cero cortisol. Esto lo arreglo con mi papá. Pero Señor, la escritura tiene que cumplirse, Pedro. Tengo que dejarles el espíritu que los lleva a soportar que la persona que usted ama lo venda y que la persona que usted ha caminado lo niegue y su cerebro no produzca cortisol. Ese es el poder del espíritu de la palabra. Bueno, nos queda buena tela por cortar, ¿no? Eso es. Así es como la palabra cambia. Por eso la importancia de discipularnos. Entonces, adelante, retome su proceso. Ya sabe cómo es que la palabra de Dios es la que cambia, trae el Espíritu de Dios, nos limpia, ¿sí? Y nos sumerge en esa vida del Espíritu, el reino de Dios. Nos revela la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Y nos da las fuerzas para cumplirla. Muy bien, familia. Esa es la palabra que hoy traigo para su vida. Muy bien, vamos a terminar orando el Salmo 27. En el nombre de Cristo Jesús, colóquese sobre sus pies. Padre, oro por el poder de la palabra de Dios en Cristo Jesús, para que toda duda, toda incertidumbre que hay en la vida de tu hijo, de tu hija, que lo aparta de ese proceso, lo ha apartado, lo apartó, sea quitado en su vida en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido en Cristo Jesús, dándote gracias, que una vez más tu gracia y tu misericordia sea manifiesta en nosotros, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que nos hemos apartado del proceso. Dejamos de regar la palabra, la semilla. Dejamos de abonarla, Señor. Dejamos de cuidarla. Descuidamos el proceso, que es la semilla de tu palabra que ha sido sembrada en nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Necesitamos retomar ese proceso. Fueron muchas excusas y justificaciones por las cuales nos abandonamos. Pero la razón número uno es porque guardamos esa semilla y la sembramos esperando que sucediera lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece. Pero hoy tú nos dices que tu palabra viene es para cumplir lo que tú quieres y será prosperada en aquello para la cual tú la enviaste. Así que aquí estamos, Señor, para retomar ese proceso. Inclina mi corazón y el corazón de tu hijo y de tu hija para que vuelva a retomar ese proceso de leer tu palabra, orarla, meditarla, memorizar otro capítulo más, para que tu palabra limpie nuestro hombre interior, nos conceda y aumente la verdadera fe, confirme y conceda el nacimiento nuevo, nos sumerja en la vida del Espíritu, nos afirme y nos muestre tu voluntad, dándonos fuerzas para vivirla. Gracias, Padre. Terminamos este tiempo de bendición orando tu palabra allí en el Salmo 27, confirmando que tu reino, justicia, paz y gozo se ha establecido en nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada.
Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.